Ya. Voy a poner la presentación. Quiero hacer una prueba antes, si es posible. ¿Cómo? Quiero hacer una prueba. Aquí, si usted, aquí ven mi mouse. No se ve el mouse, eso es lo terrible. Bueno, yo al menos no estoy viendo un cursor ni nada. Claro, no lo veo tampoco. No. Ok. No importa. Yo voy a apagar el video para que se pueda ver con pantalla completa. Ahí se veía el cursor, ¿ah? Porque debería... No, ahora se está viendo, pero es otra versión. La presentación no se ve. Claro. Ya, entonces, para empezar esta tercera charla de este ciclo de charla que estamos promoviendo entre los institutos y departamentos de física de la Universidad de La Serena, de Tarapacá y de la Universidad de Valparaíso, para mí es muy agradable presentar a Michel Curé, profesor de nuestro instituto. Para contextualizar un poco, quisiera mencionar que Michel inicia su carrera académica o su periodo de formación académica a fines de los 70, ingresando a la licenciatura, a la licenciatura en física de la Universidad Católica de Valparaíso. Posteriormente, él continúa sus estudios con una maestría en la Universidad de Chile y luego continúa con un doctorado en la Ludwig Maximilian Universität en Múnich, Alemania. Esto termina su doctorado en el 92, y en 1995 Michel se incorpora a la Universidad de Valparaíso, hasta donde se encuentra actualmente, y desde entonces ha realizado una extensa actividad tanto académica como en labor administrativo, siendo una persona súper importante en el desarrollo de nuestro instituto a lo largo del tiempo, participando activamente en la conformación del instituto, en el levantamiento de los programas de licenciatura en física, con cada una de sus menciones, trabajando también activamente en el levantamiento de los posgrados en astrofísica de nuestro instituto. Y junto a esa labor administrativa y su colaboración en el crecimiento de nuestro instituto, ha estado desarrollando también una extensa actividad académica, que se ha concretado en muchísimas publicaciones internacionales, muchas presentaciones en congresos y cosas por el estilo, centrando su investigación básicamente en tres grandes áreas, que a saber son la hidrodinámica de estrellas masivas, ha trabajado también en astroestadística y ha estado muy involucrado en temas de astrometeorología. El día de hoy nos va a contar algo que está estrechamente relacionado con la primera área que mencionaba, sobre hidrodinámica de estrellas masivas, y nos va a hablar sobre vientos estelados impulsados por radiación. Michel. Gracias, Alfredo. Bueno, buenos días en forma oficial. Hoy día voy a hablar de vientos estelares impulsados por radiación, principalmente en estrellas masivas. Ahí en la figura ven una linda burbuja que produce el viento de una estrella masiva en un cúmulo o una nube de gas. Entonces entramos en el seminario. Aquí está el diagrama de Hertzsprung-Russell. Aquí está la luminosidad de la estrella, el logaritmo de la luminosidad de la estrella normalizada por la luminosidad solar, y la temperatura, el logaritmo de la temperatura creciendo hacia la izquierda. Aquí ustedes ven esta línea que se llama secuencia principal. Ahí está el Sol, y muestra que los diferentes mecanismos que tienen diferentes estrellas para los procesos de pérdida de masa. Todas las estrellas pierden masa, y lo que trabajo yo es en la pérdida de masa de estrellas masivas, que gracias a que la pérdida de masa se llama viento, y este viento es impulsado por radiación. Aquí hay unos ejemplos de lugares donde se puede observar el viento. Esta es la que está en la presentación, pero este es un cúmulo que se llama Tarántula en la nube mayor de Magallanes, que tiene muchas estrellas, y se pueden observar todos estos vientos. Para una comparación, si el Sol tiene una masa y una luminosidad solar, estas estrellas son terriblemente masivas, pueden llegar hasta 100 masas solares, las supergigantes azules,
y pueden llegar hasta 1 millón de luminosidades solares. Es decir, si el Sol es una ampolleta de 1 watt, estas ampolletas son de entre 100.000 y 1 millón de watts. Tienen radios de 10 a 200 radios estelares. El Sol tiene alrededor de 6.000 grados Kelvin de temperatura efectiva, que sería la temperatura que irradiaría un cuerpo negro para tener el mismo espectro que el Sol, por lo menos en el visual. Y tienen temperaturas entre 10 y 50.000 grados Kelvin. Lo interesante es que el Sol pierde 10 a la menos 14 masas solares por año, o sea, casi no pierden masa, y estas pueden llegar hasta 10 a la menos 5 masas solares. Este sería el mejor método de dieta. Un nanosegundo de esto, uno perdería varios kilos. Y llega a velocidad terminal el viento hasta entre 200 y 3.000 kilómetros por segundo. El Sol, a la distancia de la Tierra, llega solo a 500 kilómetros por segundo. Lo más importante de esto, y es muy candente, es que una estrella puede perder el 90% de su masa inicial en su evolución antes de morir como estrella neutrones, por la masa que tienen. Así que estas estrellas determinan la cantidad de energía cinética y radiación del medio interestelar que las rodea. Tienen diferentes intensidades y dependen del estado de evolución. Entonces, diferentes galaxias que tienen diferentes químicas. Estas estrellas devuelven el material termonuclear al medio ambiente y enriquecen con metales, con vientos y finalmente en explosiones de supernova. Aquí hay un ejemplo de cómo choca el viento con el medio interestelar. El viento es completamente supersónico, así que en esas regiones hay cosas muy interesantes para estudiar. Y bueno, ¿cómo se supo que pasaba esto? Como dije, temperaturas de 10.000 para arriba, Kelvin, de temperatura efectiva, y eso hace que el máximo de la radiación de estas estrellas esté en ultravioleta, cosa que desde la Tierra no se puede ver, y solo se pudo hacer cuando se mandaron satélites con telescopios que miraban el infrarrojo, y eso fue en los años 60, y aquí hay un espectro tomado por el señor Morton, no sé dónde dice Morton, pero fue Morton el que lo hizo, y se encontraron estas líneas, esa de aquí, una línea que bajan y suben, que se llaman perfil P Cygni, y además de elementos bastantes veces ionizados. Aquí está silicio 4, carbono 4 y nitrógeno 5. Líneas que bajan en absorción y tienen emisión. Eso se conoce como perfil P Cygni, y los perfiles P Cygni tienen una interpretación muy simple. Supongamos que ¿cómo se llama? Que aquí está la estrella, emite luz para todas direcciones. Entonces, viene un fotón, es absorbido por un ion y reemitido. Eso es scattering. Y esa remisión la observamos aquí nosotros. Entonces uno puede decir, todo lo que está de esta línea hacia la derecha se aleja y da una emisión roja, porque se aleja. Todo lo que está de aquí hacia la izquierda, excepto esta franja que va directo hacia el observador, sería una emisión azul. Ahora, esta franja que está aquí en celeste, de fondo celeste, aquí viene un fotón, es absorbido por un ion y remitido. La remisión tiene muy baja probabilidad que sea en la misma dirección de llegada, por lo tanto, si uno solo considera lo que está en fondo azul, uno debería tener una absorción acá. O sea, no deberían llegar fotones allá. Si uno suma estas curvas, roja, azul y azul, le da esta cosa. Ese perfil se llama P Cygni, y la razón es porque fue observado en la estrella P Cygni, de condensación de Cygni, y este perfil da cuenta de que hay una pérdida de masa desde la estrella. Aquí hay otro ejemplo, una estrella O4 que se llama Zeta Puppis, muestra en ultravioleta estas líneas muy intensas de nitrógeno, de carbono 4, de carbono 4, de nitrógeno 5, carbono 4, nitrógeno 4 y silicio. Así que esto se pudo empezar a ver cuando mandamos esos telescopios en satélites. Y como decía, la metalicidad en astronomía se llama a todos los elementos que son más pesados que el helio. O sea, del litio para arriba, todos se llaman metales. Y dependiendo de la metalicidad de la galaxia, la profundidad de estas líneas puede ser mayor o menos intensa. Aquí está nuestra galaxia, la nube mayor de Magallanes y la nube menor de Magallanes, que tiene menos, es más joven, por lo tanto tiene menos elementos pesados.
y las líneas son menores. Entonces la gente se preguntó, bueno, ¿cuál es el mecanismo que impulsa este viento? El único mecanismo que se conocía hasta esa época era la del viento solar de Parker. Recuerden, hace poco se mandó un satélite hacia el Sol con nombre Parker, Eugene Parker, y tiene como 93, 94 años, el caballero aún vive. Y él tenía la teoría del viento solar. El Sol, perdón, tiene una corona, esa corona está a 1,5 millones de grados Kelvin, por lo tanto genera una presión, y es esa presión la que hace que haya un viento solar. Cuando la gente aplicó esta teoría a la estrella O, necesitaba una temperatura efectiva de 10 millones de Kelvin en la superficie de la estrella para poder explicar esa cantidad de viento o de pérdida de masa. El punto es que estos elementos que se observaban no existen a esa temperatura porque estarían destruidos por ionización colisional, o sea, los electrones libres habrían chocado y sacado todos los electrones de esos elementos, los habrían ionizado más veces, o los habrían dejado completamente ionizados. Así que el viento solar, la teoría del viento solar no se aplica para esta estrella, hasta que en 1970 llegó Lucy Solomon, y ellos hicieron el primer paso diciendo que el viento estaba impulsado por líneas de resonancia. ¿Y cuál es la teoría? Aquí está la estrella. ¿Me ven el mouse o no? No aparece. Bueno, aquí abajo en verde y amarillo está la estrella. No se ve. Pero se entiende lo que digo. Aquí está el fotón gamma in que llega a un metal ionizado, un átomo de algún, por ejemplo, carbono ionizado 3 veces. Ese punto rojo que representa ese ion absorbe y reemite el fotón en gamma out. Ahora, el ángulo de entrada es cercano a 1, porque de la estrella llega con un ángulo, puede llegar con algún ángulo no igual a 1 el coseno, o 0, pero en ese orden. Pero la reemisión es isotrópica en cualquier dirección, el gamma out. Entonces, como dice la figura, el promedio a la derecha, el coseno de θ out, en promedio, cuando uno toma en cuenta todos los átomos, en promedio es 0. Por lo tanto, hay un traspaso de momentum del campo de radiación de la estrella hacia los iones. Y ese es el mecanismo en el cual el ion es acelerado y empieza a escaparse de la estrella. Castor, Abbott y Klein, el 75, dijeron, no está solo hecho por líneas de resonancia, sino que por un conjunto de líneas, y obtuvieron una fórmula analítica que ya voy a mostrar para explicar el viento. Y eso se le llama la teoría Keck estándar. La teoría Keck estándar tiene que tomar en cuenta todas las líneas que tienen los diferentes elementos y en sus grados de ionización en el viento. Por ejemplo, aquí tienen un diagrama de Grotrian del fierro 5 y el fierro 4 con sus primeras transiciones, que son una brutalidad de línea, como se puede ver. Y aquí están del hidrógeno al zinc, son los primeros 30 elementos, en sus primeros 6 estados de ionización, o 7. Como ven, es una cantidad de información que la cual uno tiene que manejar para hacer estos cálculos. Lo interesante de este gráfico es que para algunos elementos los datos atómicos son excelentes, buenos, malos y muy malos. Y a pesar de que llevamos casi un siglo de mecánica cuántica, esta cosa todavía no está claro cuáles son todas las transiciones y su información física de los parámetros para poder hacer los cálculos correctamente. Entonces aquí voy a mostrarle en forma simple. Aquí hay un chat. No se ve el mouse, gracias Gittel. Pero voy a tratar de escribirlo sin el mouse. Vamos a suponer que la estrella está estática, no rota, y vamos a tratar de entender cómo pierde masa en forma estacionaria. Vamos a suponer que tiene viscosidad muy, muy baja, así que sin viscosidad, simetría esférica y sin campo magnético. Obviamente la vida es más compleja que lo que estamos escribiendo, pero por algo hay que empezar. Así que uno tiene la ley de conservación del momentum, que es la primera ecuación, perdón,
de continuidad de la masa, la primera ecuación, y la ley de conservación del momentum. Aquí tiene el primer término, a la izquierda la inercia, el primer término a la derecha el gradiente de presión, el segundo término se compone de dos términos, la gravedad y el scattering de fotones debido a los electrones que están dando vuelta en el plasma que está sobre la superficie de la estrella. Esos electrones, al recibir el choque por scattering de Thomson, porque no llega a ser Compton por las temperaturas que se manejan, los electrones tienden a irse y con los iones que están más abajo se crea un campo eléctrico, lo cual evita que el electrón se vaya, y eso hace que la gravedad descienda en un factor 1 menos gamma. Aquí en gamma está ese efecto Thomson sobre los electrones. Y luego vienen las fuerzas sobre las líneas, que está con el término G-line. Ahora vamos a ver cómo contribuye una línea I, que tiene frecuencia nu sub I, para la fuerza de la línea. Así que la aceleración de esa línea es el momentum del fotón que absorbe esa línea por unidad de tiempo y por unidad de masa. Aquí está la estrella y tengo un shell, una capita ahí entre R y R más dr, que tiene una cantidad de masa dm dada por esa relación 4πr² ρ de R. Entonces, L sobre C es el momentum total que da la estrella en radiación. Este otro término es la fracción que absorbe esa línea I de frecuencia nu sub I. ¿Ya? El 1 menos epsilon tau es la cantidad que deja pasar esa línea. Y el tau es el espesor óptico. Ahora yo puedo cambiar el delta de frecuencia, usando la relación del efecto Doppler, a velocidad. Y esto es momentum por unidad de tiempo. Y como dijimos acá, es momentum por unidad de tiempo por unidad de masa. Entonces, vamos a dividir esta ecuación por el dm, y cuando se hace ese cociente, va a quedar que la aceleración, que es el lado izquierdo de la ecuación de arriba, es proporcional al gradiente de velocidad. No conocemos ningún otro mecanismo donde la aceleración dependa del gradiente espacial de la velocidad. Ya sabemos, por ejemplo, roce con el agua, con el aire, que depende de la velocidad, pero su gradiente, la derivada de la posición con respecto al tiempo, pero no con el gradiente con respecto a la posición o la distancia de la estrella. Entonces, para una sola línea, la fuerza de radiación, la segunda ecuación, depende del gradiente de velocidad. Bueno, Castor, Abbott y Klein tomaron muchas líneas, hicieron una estadística y esa curva roja la aproximaron por la recta a trazos o a puntos, y fueron capaces de encontrar una fórmula analítica para la aceleración de la línea que viene dada por ese término, donde C es un valor propio que depende de muchas cosas, entre ellas la pérdida de masa de la estrella, que es el valor propio o la cantidad desconocida, y alfa es la pendiente de la curva que está en el gráfico de la izquierda, de la estadística. Y de un valor que varía más o menos entre 0,4 y 0,7. Entonces, la fuerza de la línea completa viene dada por este monstruito, que C es el valor propio, que tiene la pérdida de masa. Alfa es la pendiente de la line strength de todas las líneas. Delta es un parámetro que toma en cuenta los cambios de ionización que hay desde la superficie de la estrella hasta 100 radios estelares. Y CF es un factor de corrección que depende del modelo, si yo supongo que la estrella es puntual, o si la estrella tiene, visto desde un átomo en el viento, un disco. Ya voy a mostrar eso. Bueno, la más importante es ese término, que es R cuadrado B de B de R elevado a alfa. Y alfa es, por ejemplo, 0,572. Entonces, uno tiene la conservación de la masa y la ecuación de momentum con esos términos y quiere resolverlo. Lo que se hacía típicamente antes es partir de la superficie, se daba un valor de la velocidad inicial y se integraba. Y como ustedes ven en la línea de trazo, algunas llegaban a esa línea que se llama de f a de omega prima igual 0, que matemáticamente es el Loci de puntos singulares. También puedo partir de infinito y también choco con esa infinito
me vengo con líneas continuas y llego y choco. Y hay otras líneas que no choco. Entonces, para pasar de la superficie a infinito, que es lo que pasa en la realidad en el viento llega hasta prácticamente infinito, uno tiene ramas de solución. Las ramas de solución tienen que pasar por el loche y puntos singulares, que viene dada por esa de f a de omega prima, y se empalman dos soluciones por un punto singular, y en ese punto singular yo tengo que imponer que la derivada o el gradiente sea continuo. Y eso se llama condición de regularidad. Entonces, desde el punto rojo a la superficie hay una rama de soluciones, y en el punto rojo hacia el infinito otra rama, y en el punto singular uno puede cambiar de rama de solución en forma continua para encontrar el viento. La vía, cuando uno le enseña ecuaciones diferenciales, es mucho más simple, pero la realidad muestra que no. Aquí está el factor de corrección, que yo les digo a la izquierda. Si en esa X está un átomo, recibe fotones de todo ese conito que hay. Por lo tanto, si estoy a la derecha, se calcula el factor de corrección. Si estoy muy cerca de la superficie, recibo menos átomos. Por lo tanto, comparado con el caso en donde la estrella es puntual y solo hay fotones radiales. Entonces, como ven en la figura a la izquierda, hasta 0,7 más o menos, la fuerza o el factor de corrección es menor que 1. Eso hace que las pérdidas de masa aquí a la derecha, están esos circulitos y esos cuadrados sin relleno. Eso son las velocidades terminales del viento cuando se supone que la estrella está modelada por una masa, por un punto. Y a la derecha está la pérdida de masa. Entonces están los circulitos y los cuadrados sin relleno ahí. Como vimos en la ecuación, en el gráfico de la derecha, cerca de la superficie eso es menor que 1. Por lo tanto, hay menos fuerza en la aceleración, menos aceleración para llevar más masa. Por lo tanto, la pérdida de masa en la figura de la izquierda se reduce un poco, pasando a esos cuadrados negros. Y como es menos masa, cuando el factor de corrección ahí en 0,4 aumenta de 1, significa que la aceleración es mayor. Esa menor masa en la figura de la derecha pasa de los cuadrados y círculos sin relleno a los cuadrados y círculos con relleno. Eso, o sea, el pasar de la estrella puntual a una estrella que tiene un tamaño, pasó la teoría de llamarse CAC, como dice arriba, a MCAC, M de Modified o Improved CAC. El problema es que cuando la gente hizo esto, hizo muchos modelos y llegó a que estos vientos se describen por esa relación. Eso se llama perfil beta, donde B infinito y beta son parámetros libres. Entonces la gente, como obviamente es más cómoda, en vez de resolver una ecuación diferencial, usa esa fórmula. Ya vamos a ver más adelante los problemas de usar la fórmula. Bueno, pero como dijimos, las estrellas rotan. Entonces, aquí hubo 2 artículos con 2 o 3 meses de diferencia, en donde estudiaron la rotación. En el de la derecha, de Friend y Abbott, estudiaron la rotación. V-rot es la velocidad de rotación de la estrella en la superficie, y V-break es la rotación crítica. La rotación crítica se calcula cuando la fuerza centrífuga en el ecuador iguala a la gravedad. La estrella no puede rotar a más de ese valor, porque si no se empezaría a despedazar o irse por el ecuador hacia afuera. Entonces ellos llegaron hasta 0,73. La pregunta es, ¿qué pasa después? Y en su paper original dijeron, fuimos incapaces de encontrar soluciones, principalmente debido a dificultades numéricas. Y otro paper que hizo lo mismo, encontramos severas dificultades numéricas para modelos mayores de 0,8. Entonces el problema era, ¿qué pasa cuando una estrella rota muy rápido? Así que lo que hice fue, hace mucho tiempo ya, meter el término de la fuerza centrífuga en la ecuación de momentum. Y aquí voy a tratar de explicarlo lo más simple posible. Hice unos cambios de variable, así que en vez de trabajar con coordenadas esféricas con el radio y la velocidad, trabajo con coordenadas U y W. Para ese caso, la ecuación diferencial es F.
que es esta cosa aquí, donde A, C', G son otros parámetros. Lo importante de la ecuación diferencial, como dijimos, es su dependencia en el gradiente de velocidad, que es una ecuación trascendental. O sea, uno no tiene una fórmula explícita para decir W' vale algo, sino que es trascendental en eso. Así que el método numérico es bastante más complejo para resolverlo. Después hice otro cambio de variable de Y y Z, a partir de estos. Omega prima es Y perdón, W' y W sobre W' es Z. Entonces recuerden, teníamos la función F, perdón, teníamos uy, aquí ya me enredé con tanto. Teníamos esta función F, y tenemos la condición de singularidad de la función F y la condición de regularidad de la función F. Eso, después de estos cambios variables, quedan en esas tres ecuaciones: la función, singularidad y regularidad, en ese orden descendiente. Así que si uno empieza a jugar con eso, se da cuenta que tiene las condiciones U singular, I singular y Z singular y el valor propio, pero tiene tres ecuaciones nomás. Entonces, sin ninguna aproximación, uno puede llegar a esta función R. Y los ceros de esta función R me van a decir dónde están los puntos singulares de la ecuación, o de la ecuación. Entonces, yo les muestro aquí gráficamente, les presento la función R, y la roto un poco para que la vean, y luego los ceros. Entonces, cuando Berrot sobre B crítica o breakup es 0,5, ahí superpongo el plano 0. Y aquí está la figura que les mostré hace poco, en donde era el caso de la estrella puntual, y está ese lochi de puntos singulares. Y ese se ve aquí en esa curva que intersecta el plano 0. Esa es la solución o sea, la familia de puntos singulares. Bueno, los papers anteriores llegaban hasta Berrot como dividido por breakup 0,7. Así que, ¿qué pasa cuando llega a 0,9? Esta función desciende, queda bajo el plano y esta familia de soluciones desaparece. Y esa es la razón por la cual los otros investigadores encontraban severos problemas numéricos. No había solución, entonces es imposible que encontraran algo. Si uno mira en forma más detallada, va a encontrar que, ahí hay una intersección. Y esa intersección no solo está presente ahí, sino que estaba presente allá también antes. Así que tenemos otro tipo de soluciones. Y aquí yo les muestro lo que uno tendría que hacer en forma teórica. O sea, está la ecuación de momentum, ahí en la aerodinámica, la ecuación de continuidad de momentum, cómo se calcula la fuerza de las líneas. Luego está las ecuaciones de dónde están ionizados las poblaciones electrónicas que hay en cada tipo de ionización, que se llama rate equation. Está la ecuación de transporte radiativo, la ecuación de energía, que no se calcula, y después de resolver todo eso, uno tendría abajo M punto, que es la pérdida de masa, VDR, que sería el perfil de velocidad, y el espectro sintético, que es lo que uno tiene para comparar con la observación. Así que aquí está lo que significa análisis espectral. Habría dos términos, dos partes, una observacional y una teórica. La observacional, que sería el lado izquierdo, uno define cuál es el telescopio, qué espectrógrafo, qué detector, y ahí no está escrito la propuesta. Y si la propuesta es ganada, uno obtiene el espectro observado. Eso es un montón de trabajo, de no llegar y, aquí tengo un espectro. Pero por otro lado, uno hace teoría de atmósfera, ve qué conceptos físicos va a usar, qué aproximaciones. Luego tienen que escribir un código donde pone de entrada la luminosidad, el cuadro derecho abajo, input, la luminosidad, la masa, el radio, la composición química del elemento, resuelve numéricamente eso y obtiene un espectro sintético, el cual puede comparar con el observado. Es decir, las dos cosas conllevan un montón de trabajo y no es trivial hacerlo. Y aquí tenemos una estrella Alpha Cam. Está los datos del telescopio IUI, International Ultraviolet Explorer, y otro satélite que se llama Copérnico, y el modelo numérico. Como ustedes ven,
las líneas Pesigni son muy bien descritas por los modelos. Aquí hay otro ejemplo de la estrella Zeta Puppis. Y en la tabla de la derecha uno dice, bueno, este modelo que reproduce bien las observaciones tiene 40.000 grados Kelvin, un log G de 3,4, 28 radios solares para la estrella, que está rotando a 220 kilómetros por segundo, su pérdida de masa es 13,7 por 10 a la menos 6 masas solares por año, etc. Y tiene la abundancia de los elementos más importantes. Con eso uno puede saber los procesos físicos que están pasando en esa estrella y tenerlo para ver cómo evolucionan, etc. Aquí hay otro ejemplo de estrellas B supergigantes en la galaxia. Como ustedes ven, entre la teoría que está en negro, no, que está en rojo, y las observaciones que están en negro, la cosa funciona bastante bien. Y aquí muestro los códigos que se usan para poder entender eso. El color verdoso es un tratamiento óptimo y el color amarillento es menos que óptimo, pero usualmente rápido. Y nosotros usamos aquí en nuestro grupo el Trusty, que es una geometría plano paralelo, o sea, un código que solo ve lo que pasa en las líneas de la superficie, que se llama fotósfera. Y usamos el código FastWind y el código CMFGen para hacer nuestros perfiles teóricos. FastWind es un código muy rápido, en 10 minutos a media hora tiene todo listo. Por otro lado, CMFGen es un programa mucho más completo, no tiene limitación en qué frecuencias yo veo el espectro, mientras que FastWind solo lo hace en el óptico o el infrarrojo. El problema es que CMFGen se demora un día por modelo. Entonces, y además, como se empezó a escribir en los años 80, su paralelización solo puede hacerse con 4 procesadores. No hay posibilidad de hacerlo más rápido. Y ahora en lo que queda voy a ver aplicaciones de las soluciones slow. Yo solamente mostré la omega, pero hay otra que se llama delta. Ya voy a ir a eso. Así que, ¿qué pasa con estrellas que rotan mucho? Estrellas BE. Aquí está un gráfico donde está la fuerza centrífuga de una estrella BE, y yo voy a mostrar algunas aproximaciones que están hechas en otras latitudes, en donde la línea roja tiene una componente radial dada por la línea verde. En el caso del Ecuador, la roja y la verde son la misma. ¿Y qué tipo de objetos rotan muy rápido para que esta solución exista? Están las estrellas que se llaman BE y las estrellas que se llaman B bracket E. Supergigante. Las BE son estrellas de secuencia principal, de radio 5, 10 veces el radio solar, y las supergigantes pueden llegar hasta 100 veces el radio solar. Aquí están los parámetros de la estrella, los parámetros de la fuerza de la línea, y tengo las dos soluciones. En el gráfico superior tengo la solución rápida, que así la llamamos nosotros, que es la estándar, y abajo está la solución lenta. Y esas soluciones tienen diferentes velocidades terminales, diferentes pérdidas de masa, y abajo está el gráfico de cómo evoluciona la densidad de esas soluciones. Ahora, cuando una estrella rota mucho, empieza a achatarse. Eso se llama, es una estrella oblada. Aquí están los créditos de Ignacio Araya, que es algún participante de esta charla. Y como ven, la estrella se achata entre el polo y el ecuador. El radio ecuatorial pasa a ser 1,5 veces, cuando gira a la velocidad de rotación máxima, 1,5 veces el radio polar, y como el polo está más cerca del centro de la estrella, su temperatura es mucho más alta que la temperatura ecuatorial, donde la superficie está mucho más lejos del centro. Entonces tenemos, cuando la estrella es puntual, aquí el gráfico de la derecha debería ser un punto. Después, cuando la estrella es un disco, y cómo ese disco va cambiando si la estrella es oblada. Entonces tenemos formas más complejas de hacer los cálculos. Entonces aquí, por ejemplo, en la figura de arriba, en la línea verde, muestra si la estrella es esférica. Y las otras dos líneas, cuando está rotando a 0,9 veces la velocidad crítica, el radio
ecuatorial es más grande, por eso parte en 0,83 por ahí. No sé si ven que no parte igual que la verde en un -1. Y dejando libres los parámetros, uno puede modelar abajo a la derecha la curva negra, que es el perfil estándar que se observa en estrellas BE. Con algunos parámetros uno la puede modelar bien. Es decir, con estas soluciones uno puede reproducir los espectros teóricos de las observaciones de estrellas BE. Esa sería la primera aplicación de rotaciones altas para soluciones estacionarias. También tenemos cambio de ionización. De la teoría, uno puede decir que la pérdida de masa, el m punto, por v infinito, la velocidad terminal, por la raíz cuadrada del radio, es proporcional a la luminosidad de la estrella. ¿Qué significa? Que si yo ajusto bien un perfil, tengo la pérdida de masa, la velocidad terminal y el radio, por lo tanto sé su luminosidad. Si yo sé la luminosidad de una estrella, puedo calcular su distancia. En la figura se muestra una galaxia en donde uno puede observar esos circulitos que son estrellas supergigantes, son las estrellas más luminosas de una galaxia, que generalmente son A supergigantes, y obtener el espectro. En esta figura hay dos estrellas donde el espectro está dado por la línea negra, y se le ajustan tres modelos. En el lado de la izquierda, el modelo del medio, el que mejor reproduce la línea. En el caso de la derecha hay solo dos modelos, y el superior, el de trazos, reproduce bastante bien la línea. Si uno llega a tener un acierto así entre lo que observa y lo que modela, uno puede decir que conoce los datos de la estrella, por lo tanto su distancia. Unos colegas de la Universidad de Múnich, donde yo estudié, hicieron este cálculo. En la figura se muestra el logaritmo de m punto v infinito por la raíz de r, y en el lado derecho el logaritmo de la luminosidad. Y ellos encontraron que para diferentes tipos espectrales, las pendientes cambian. Por ejemplo, O y early B son casi iguales las pendientes. Mid B cambia un poco, y A supergigantes, que solo tienen 4 estrellas, tienen una pendiente muy diferente. Ahora, para hacer estos cálculos, ellos utilizaban, como dije, esa fórmula, que el perfil, la fórmula que se encontró de la teoría. Pero si aquí nosotros encontramos esta solución delta slow, que es otra solución de la ecuación diferencial, cuando el valor del parámetro delta cambia mucho, o es muy grande, y para esta estrella, que tiene 19.000 grados Kelvin, 52 radios estelares, etc., en línea trazos se ve el perfil de velocidad. Y en líneas continuas y colores se ven los perfiles beta, que como ustedes ven ahí, ninguno ajusta o puede ajustar bien la forma de la línea trazo. Es decir, cuando para estos modelos la gente usaba ese perfil beta, que está a la derecha, no podía reproducir bien la forma en cómo el viento se va desde la superficie de la estrella, por lo tanto los perfiles no les daban bien. Entonces, nosotros tenemos el código EADWIND, que resuelve la hidrodinámica, y el código FastWind, donde ponemos esa hidrodinámica y hace el cálculo de transporte radiativo y las poblaciones estelares, y entrega finalmente el espectro. Y aquí tenemos una línea en rojo, una línea observada. En azul, la solución con este perfil beta, y en negro, la solución con la hidrodinámica nuestra. Solamente alrededor de 6.5, 6.0, esto para H alfa, ahí se nota que nuestra solución es un poco mejor que la solución dada por el perfil beta. Aquí hay otras líneas espectrales de hidrógeno y helio, en donde muestra que nuestra solución hidrodinámica ajusta bastante bien a lo que se observa. Y recuerden esa figura que a la derecha, para diferentes tipos de espectrales, tenemos diferentes pendientes. A la izquierda tenemos la solución en rojo, que es la solución rápida, y la solución en azul, que son la relación de momentum-luminosidad, o sea, ese m punto v infinito por raíz de r, que tiene otra pendiente.
Entonces, las estrellas A supergigantes que están a la derecha con el signo más, se deben describir por las soluciones azules, que son la solución delta slow. Y bueno, en eso estamos trabajando ahora, estamos escribiendo un artículo para mostrar que así es. Ahora, como yo les dije, en una estrella que rota, en el ecuador, la fuerza centrífuga tiene una componente radial igual a sí misma. Pero si me voy subiendo en latitud, va cambiando. Por eso puse 2D wind, y el 2D entre comillas, de una aproximación. Entonces, aquí uno ve que mientras sube del ecuador para arriba, tiene soluciones lentas, y si del polo empieza a bajar, tiene soluciones rápidas. Aquí vamos a hacer un zoom que muestra lo mismo. O sea, el viento en las regiones polares va mucho más rápido que en las regiones ecuatoriales. Y así uno podría poder medir, en función de cuánto rota la estrella, el ángulo de apertura de estos vientos. Si es que lo que estamos haciendo en comillas 2D es correcto. Para poder resolver eso, tenemos que pasar a soluciones hidrodinámicas dependientes del tiempo. Aquí están las soluciones rápidas y lentas. A la derecha, por ejemplo, con delta igual 0, delta 0,1 y delta 0,34. Están en negro las soluciones estacionarias. Y, como ven, cuando parta de nuevo, en rojo, a trazos, están las soluciones dependientes del tiempo que convergen a la estacionaria bastante bien. Entonces, ¿qué hicimos? Pescamos ahora en 2 dimensiones un código que se llama Zeus 3D, pusimos la solución estacionaria para diferentes ángulos y echamos a correr la cosa. Y vimos que, lamentablemente, que el viento empieza a correr en poco intervalo de tiempo, vuela ese disco que tiene un ángulo de apertura grande y deja un disco muy pequeño alrededor de las estrellas, que es lo que se observa. Las estrellas B tienen un disco muy pequeño. El punto es que en esta animación no pudimos llegar a soluciones estacionarias. Pero si uno grafica la solución estacionaria en rojo, que da el código Edwind, y las soluciones dependientes del tiempo, que da el código Zeus 3D, vemos que la línea azul más o menos sigue la trayectoria de la línea estacionaria. Así que estamos muy contentos de que podamos recuperar ya en 2 dimensiones lo que se observa. También, junto con Ignacio Araya, que hizo esa figura, ¿no?, bonita, uno de nuestros ex alumnos que se doctoraron, encontramos que hay una región de bifurcación. Es decir, aquí, si uno parte del eje izquierdo para la pérdida de masa, se va moviendo y va subiendo la pérdida de masa, y si uno viene del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, viene en la raya vertical verde, y hay una región que está ¿cómo se llama?, que está en verde, en donde las dos soluciones coexisten. Entonces se nos ocurrió decir, bueno, si las dos condiciones existen, entonces yo puedo estar en una solución, le pongo una perturbación y puedo cambiar de solución. ¿Por qué? Porque la definición de estrellas BE es una estrella que tiene o haya tenido en algún momento en el pasado líneas de emisión. Y las líneas de emisión vienen de un disco. Por lo tanto, lo que hicimos acá es poner una perturbación. Si ven en las figuras de abajo, ahí están las soluciones rápidas, porque llega hasta el amarillo, 1120 kilómetros por segundo. Cuando esto va a llegar ahora al intervalo de líneas a trazos negras, le metemos una perturbación y miren arriba a la izquierda ahora cómo la solución rápida cambia a la solución lenta. Es decir, era una estrella que tenía un disco, que no tenía disco, tuvo una perturbación y se fue a una solución que tiene disco. También hicimos el caso contrario. En el caso que tiene disco, lo perturbamos y pasamos al caso que no hay disco. Por eso hay estrellas que tienen disco y estrellas que no tienen disco, que son B, y rotan muy rápido. Bueno, en general las soluciones lentas, la omega y delta, pueden resolver muchos de los problemas que hay en estrellas masivas, por ejemplo, el viento de estrellas B T, de estrellas
BA, para ver a qué distancia están, y las estrellas B clásicas. Me tomé la libertad de hacer una transparencia más para todos los alumnos que estén presentes, para mostrarles lo interesante que es la aerodinámica cuantitativa, perdón, la espectroscopía cuantitativa, porque requiere física de plasma, física atómica, saber de mecánica cuántica, transporte radiativo, cómo interacciona la luz con la materia, la termodinámica, equilibrio local, equilibrio térmico no local, es decir, una parte de que está en la atmósfera de la estrella, en la fotósfera, influencia otra parte porque hay muchos fotones dando vuelta. La hidrodinámica, como es la dinámica en una dimensión, en dos, si hay ondas de choque, etc. ¿Y quién entrega todo esto? Bueno, las propiedades de la estrella, la masa, el radio, la luminosidad, la producción de energía, la composición química y las propiedades de sus vientos. Y también cómo esto puede influir en el medio interestelar y al final en la evolución química de una galaxia y la evolución de la misma galaxia. Así que ese sería mi charla. Muchas gracias. Ahí volví. No sé cuánto me demoré, pero parece que estaba todo bien, dentro del plazo, ¿no? Gracias, Michelle. 5 minutos, súper bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, supongo. Michelle, dos preguntas en uno. Estas estrellas en alta rotación, que varían tanto su temperatura polar respecto a la temperatura ecuatorial, estrellas supermasivas y además con alta rotación, intensos campos magnéticos, etcétera, etcétera, ¿todavía pueden ser consideradas como cuerpos negros ideales en términos de su curva de Planck? No. Todos estos cálculos para encontrar los espectros, o sea, si fueran considerados como cuerpo negro, sería equilibrio térmico, TE, y las estrellas no son. Todas las estrellas tienen las de baja temperatura, por ejemplo, de 10.000 Kelvin para abajo, tienen LTE, equilibrio térmico local, es decir, una capa de la atmósfera cerca de la superficie, esta es la superficie final, en la fotósfera, esta capa está en equilibrio, esta otra con otra temperatura está en equilibrio, esta otra con otra temperatura está en equilibrio. Perfecto. En el caso de las estrellas de más de 10.000 Kelvin, hay tantos fotones que esta capa emite tantos fotones que afecta a la capa de abajo. Por lo tanto, las estrellas no están en equilibrio térmico local. De acuerdo. Uno usa equilibrio térmico local, puede usar las fórmulas de Saha-Boltzmann y decir, bueno, el carbono está 2 veces ionizado en esta parte, tantas veces ionizado en otro lado, porque uno tiene una fórmula que le muestra todo. En ese caso, tiene la ecuación, el carbono, una vez ionizado, en su estado fundamental, N1. En su estado, una vez ionizado, N2. Entonces tiene un chorizo de fórmulas con valores de N que no conoce y tiene que resolverlo. Por eso los códigos de equilibrio local se demoran 3 minutos en resolver una estrella y los otros, que son un poco más complejos, se demoran un día. Ya. Porque la cantidad de procesos e incógnitas son mucho mayores. Ahora, eso, gracias. De acuerdo, es clara tu explicación. Eso me lleva a una segunda pregunta. Dado que no se aplica, digamos, radiación de cuerpo negro Planck en este caso, que estoy absolutamente de acuerdo, ¿cómo se modificaría? ¿Aplica en primer lugar? Y si aplica, ¿cómo se modificaría la ley de Stefan Boltzmann? Porque tú, claro, aplicas la ley de Saha-Boltzmann, pero ¿cómo aplicaría la ley de Stefan Boltzmann, en este caso que relaciona la luminosidad con la superficie radiante de la estrella, o con el radio, si tú quieres, 4πr², y con la temperatura, la cuarta? ¿Hay una aplicación de la ley de Stefan Boltzmann modificada o simplemente no aplica? No, de los códigos tú puedes tener el SED, Spectral Energy Distribution, en función de la longitud de onda, y le puedes ajustar una función de Planck para tener una idea más o menos de la temperatura efectiva, de lo que se llama temperatura efectiva de la estrella. Eso funciona bien del visual hacia
longitudes de onda más grandes. En el Ya, ultravioleta no hacia el funciona. rojo. Claro. Por eso la Ya. ley de, ¿cómo se llama? De Jeans funciona bien y se aplica. ¿Ya? Pero en ultravioleta ya la cosa no funciona. Ya, ok, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Otra pregunta que puede ser un poco naif, pero ¿las soluciones estas listas solamente dependen de la velocidad de rotación? O sea, para Bueno, estrellas que los sean... parámetros, Sí. o sea, es una cosa bien compleja. Aquí entre los participantes está Alex Gormaz, que es otro alumno de doctorado nuestro, ex alumno, ahora es doctor. Alex hizo todo un código, pescó 900.000 líneas. Nos damos un perfil de velocidad. Con ese perfil de velocidad calculamos los parámetros de las líneas, resolvemos la hidrodinámica, lo metemos de nuevo, o sea, lo metemos en el código que resuelve la hidrodinámica e empezamos a iterar. Y después de unas 3, 4 iteraciones, o menos de 10 iteraciones, uno converge con los parámetros de las líneas. Eso alfa, K y delta que yo dije. Ahí tenemos una solución autoconsistente, que es mucho mejor que poner un parámetro B infinito y beta, que se tira y la gente, yo le he hecho un T porque muestro el espectro que está igual, pero le puse un alfa y un beta que yo, o sea, un B infinito y un beta que yo no sé de dónde viene. Eso es lo que ha hecho la comunidad en los últimos años y había mucho avance en todo lo que es transporte radiativo y códigos, pero todos esos códigos pescan la hidrodinámica de afuera, no la calculan consistentemente. Y esas son las cosas que tratamos de mejorar nosotros. Y bueno, yo he mostrado las cosas, ¿cómo se dice? Estacionarias. Las cosas varían en el tiempo y está lleno de... Sí, yo tenía una pregunta, Pablo Muñoz de La Serena, sobre justamente el papel de la turbulencia, si es que existe, si es que es relevante para esta cuestión de los vientos de este tipo. Porque en particular el viento solar, que yo soy familiarizado con ese fenómeno, uno hoy en día está súper claro que la turbulencia, el campo magnético también, y fenómenos como reconexión magnética son súper importantes. Pero acá me gustaría saber, yo entiendo que el campo magnético no, ya me he cansado de preguntar en varios lados, y siempre me tiran para atrás, pero la turbulencia quería saber si tiene algún papel. Respecto a campo magnético, hubo una cooperación o colaboración que se llamaba MIMES, que observaron no sé cuántas estrellas y encontraron muy pocas estrellas con campos magnéticos sustanciales. Porque además, medir el campo magnético en el Sol es una cosa trivial, porque aquí está el tremendo Sol, pero mirarle una estrella que está a 1000 años luz no es tan fácil. Claro. Así es que, en principio deberían tener, pero muy bajo, no son mega, ¿cómo se llaman esas estrellas que tienen un campo magnético muy alto? Magnetares, creo, no sé. No son magnéticos. Respecto a la turbulencia... O las estrellas neutrones en general tienen, o sea, claro, pero que ahí ya achicaste... Son otras cosas, sí, son otros bichos. Y ya cambia toda la física. Sí. Respecto a la turbulencia, en los cálculos se usa una... Bueno, yo siempre digo, cuando los físicos o astrónomos no saben algo, le ponen nombres muy bonitos a las cosas. Por ejemplo, energía oscura, materia oscura, éter, viscosidad. Entonces uno pone una fórmula donde alfa es la viscosidad y me funciona, pero no sé los detalles. En este caso hay dos velocidades, una de microturbulencia, que está en los códigos, y luego que yo tengo el código y creo la línea, tengo que poner una velocidad de macroturbulencia, que nadie sabe de dónde sale, para que me dé el ancho de la línea que yo observo. Todas esas cosas están abiertas a discusión. ¿Qué significan? No. La gente tira, una macroturbulencia tanto y siguen contentos. Pero no hay ninguna teoría que explique eso. Pero si no se usa eso, ninguna de las líneas que nosotros observamos se reproduciría. O sea, el espectro sintético nunca reproduciría una línea observada porque está muy, muy angosta. Así que más detalle eso no te puedo dar, pero es una pregunta muy interesante. Gracias. Pablo. Michelle, me quedó dando vuelta cuando mostraste la figura donde estaban las transiciones, que había un montón de transiciones y
y tenías tabulado la ionización de los, creo que 30 primeros elementos químicos. ¿Sí? Mencionabas que los tenías clasificados uno, no sé si eran... Sí, ¿cómo? la confidence, ¿cómo se dice? ¿Cuán confiable uno tiene esos datos? Porque la primera persona que hizo atmósferas estelares y espectros sintéticos se llama Robert Kurux, un loco de Harvard. Y Kurux empezó a buscar datos y cuando no habían, él calculaba. Y esos cálculos lo hacía en los años 70, entonces la precisión y los métodos numéricos que habían para calcular esas cosas no eran muy buenos. Uno no puede llegar y poner, yo quiero el oxígeno, ionizarlo 5 veces y ver la cosa. O sea, eso es un tremendo trabajo para tener datos observacionales y después con diferentes métodos numéricos resolverlo. O sea, el oxígeno tiene 8 electrones que están todos interactuando. Si tú quieres hacer esa cosa en mecánica cuántica, no sé realmente cómo se hace, pero los cálculos no son todos confiables. Ya. Y eso es lo extraño, cuando uno es alumno de mecánica cuántica, y eso digo, alego yo siempre, la física que enseñamos es la física más básica y la ideal. O sea, pasamos al átomo de hidrógeno en mecánica cuántica, aquí están todos los pasos. Bueno, ¿por qué no se pasa al átomo de helio? Porque no tiene solución completa. De hecho, ahí hay una cosa que me llama la atención, porque yo alguna vez, hablando con un químico, el tipo se definía como químico cuántico, y lo que el gallo hacía era básicamente resolver átomos con chorrocientos electrones y moléculas con muchos electrones, y yo en esa oportunidad me quedé con la sensación de que los tipos en la actualidad sí tenían buenos códigos para calcular espectros de átomos complejos, porque incluso estos gallos me decían que eran capaces de diseñar moléculas y ver cuáles eran las transiciones o los espectros que querían. Entonces me llamaba la atención de que al parecer la descripción de átomos con muchos electrones ionizados varias veces no esté bien modelado, Bueno, porque probablemente, entiendo que los químicos, al menos los químicos teóricos, químicos cuánticos, no sé cómo se hacen llamar, sí le han metido harta caña a eso. yo no sé esos detalles, pero tendería a creer que hacen cosas para temperaturas nuestras, para Ya. trabajar en el laboratorio, para que cosas que son lejos diferentes a las que hay en una estrella. Por eso puede que estén los códigos, pero nadie los aplica a estrellas. Esa sería mi respuesta, no sabría decirte más detalles. Hola Michelle. Hola, Román. Hola, buen día. Habla Alexandre Román aquí desde La Serena. Oye, muchas gracias por una charla muy instructiva, muy entretenida. Felicitaciones. Michelle, mi pregunta para ti tiene que ver con el tema de multiplicidad en esos bichos. Perdón, multiplicidad. Multiplicidad. Todo el tratamiento básico que se hace se supone que la estrella es una entidad única, ¿no? Pero ¿qué pasaría en una primera aproximación si estuviéramos tratando sistemas binarios, por decir? Entonces, Bueno, ¿cuál esa sería otra, el impacto, digamos, directamente en los perfiles o eso complicaría demasiado la física básica por detrás? no, hay gente que mira binarias cataclísmicas donde una estrella es secuencia principal y la otra es una enana blanca, pero como son tan diferentes, ellos saben qué línea viene de cada una de las estrellas. En este caso, cuando hay sistemas binarios y las dos estrellas son similares, es muy complicado saber si son dos estrellas o una, ¿ya? O sea, uno puede medir la velocidad radial, pero eso no es un espectro. Y si está viendo la velocidad radial, tiene que saber que es de una estrella o no. Y la otra cosa que yo he encontrado interesante, que es la parte que yo hago de astroestadística, no hay si yo supiera que un sistema binario podría usar un método en inglés se llama disentangling, de convolución, y poder separar los espectros. Bueno, que yo sepa, no hay ningún código que haga eso. Hay códigos que sí lo hacen para fotometría, pero no para espectroscopía. O sea, para parte teórica, a partir del cero, por decir, suponiendo a priori que hay dos estrellas, que Claro. observacionalmente no se puede o no se logra detectar con la instrumentación disponible,
no hay nada, nadie ha trabajado específicamente el No que problema. yo sepa. Lo que Ok. sí me ocurre es que yo hago dos modelos de dos estrellas parecidas, defino una órbita y mezclo los espectros en diferentes momentos de la órbita y puedo tener el espectro sumado. Sí, pero Después tendría que imaginarme cómo lo separo. sí, Eso- pero la física de interacción, que es el punto que estoy o sea, abordando, ahí ya ese otro no... punto. O sea, una estrella Claro. masiva que tiene 30.000 Kelvin va a calentar a otra que tiene 20.000 Kelvin en la parte que está de cara. Y eso va a hacer que todos los modelos que nosotros tenemos de una estrella no sean correctos. Estamos de acuerdo. La vida es mucho más complicada de lo que uno cree. Claro. Gracias, Michelle. Hola, Tiago. Ahí llegó Tiago a molestar a Rodolfo. Sí. ¿Qué tal, Hola, Rodolfo? Michelle. Un gusto. ¿Cómo andás? Y aquí muy bien, gracias. Te extraño que no estás tomando mate. Lo dejé abajo. Pasa que me vine acá arriba porque justamente aquel problema que tengo en la casa es que están todos en clase a esta hora y de hecho incluso era la hora de la clase nuestra para el posgrado, para el magíster y doctorado de la parte estelar y están todos los estudiantes ahí escuchando la charla. Así que muy, muy linda, muy entretenida. Quería hacerte un comentario respecto al tema de desentangling, desentramado espectral. Es una técnica que nosotros, digamos, trabajando justamente en el área de estrellas masivas, la usamos todo el tiempo. De hecho, inclusive tenemos varios trabajos publicados con el tema de desentramado, digamos, en binarias masivas. Con el tema de desentramado, justamente es complejo. De hecho, inclusive, fíjate que cuán complejo es el problema, que dan resultados contradictorios cuando las cosas no se tratan muy bien. Hace un año atrás, el grupo de investigadores que trabajan en estrella masiva de Bélgica, ahí el Liege, habían resuelto un sistema justamente y derivaban masas absolutas para una estrella de tipo espectral O6 de 10 masas solares, cosa que era ridículo. Y bueno, nosotros justamente tomamos nuestros espectros y hicimos un reanálisis y la masa era más que el doble, eran casi 25 masas solares. Y entonces, fíjate que pasaban de ser una estrella que no encajaba en nada, o sea, y cuando uno hace el análisis, digamos, en detalle, la cosa empieza a tener un poco más de ensamblaje. El problema con las binarias y el desentramado es que las binarias, por ejemplo, y más que todas las de corto periodo, están afectadas por efectos de proximidad justamente debido a por ejemplo, si están las estrellas cerca de la secuencia principal, fuera de la secuencia principal, entonces las estrellas se deforman más o menos justamente ocupando su lóbulo de Roche en función del estado evolutivo. Entonces esa distorsión trae, digamos, deforma más todavía, no es solamente un problema de la rotación de la estrella, sino que es un problema ya vinculado a la deformación inherente a adquirir las formas de la superficie equipotenciales asociadas a la binaria. Y para colmo están todos los problemas asociados a los fenómenos, digamos, de reflexión y calentamiento de la fase de la faz de la estrella que está mirando a la otra. Entonces, obviamente se hace extremadamente complejo, digamos, el modelamiento. Ahora, el tema es que o sea, como tú decías, hay astrofísicos que trabajan desde el punto de vista fenomenológico, entonces van tomando ad hoc modelos que son, digamos, independientes, digamos, de otra parte de la física del problema. Entonces, por ejemplo, se trabaja en el aspecto geométrico, pero no en el aspecto de atmósferas. Entonces se trabaja, por ejemplo, en el aspecto hidrodinámico, pero no justamente también en el aspecto geométrico. O sea, entonces todas las aproximaciones uno va, digamos, va teniendo como un rompecabezas, digamos, de piezas que no son exactamente, que no encajan una con otra, sino que es lo que uno tiene a mano. Y justamente hacer modelos consistentes, o sea, que sean, digamos, que cada parte esté totalmente calculada, es muy costoso en tiempo, en recursos e incluso hasta en conocimiento. Y no es una cosa que uno vaya a hacer de un día para otro. Como el chiste ese de tipo que buscaba una aguja en un puente de noche. No. Estaba buscando una aguja en un puente de noche, debajo del poste de luz. Entonces llega otro y dice, ¿y usted qué está haciendo? Estoy buscando la aguja. ¿Y dónde se le cayó? Allá al frente. ¿Y por qué busca aquí? Que aquí hay luz. Es más o menos lo mismo. O sea, tenemos modelos que son la luz y ahí nomás podemos buscar,
Y, por ejemplo, una estrella aquí calienta a esta otra en la cara que da, y obviamente todo lo que sale de aquí es completamente diferente a que si hubiera una estrella sola. Sí. Pero no tenemos ningún código, nada que nos diga cómo sale la luz de ahí. Entonces, es un ejemplo sí, de los millones de hecho, que... sí, de hecho, digamos, es fácilmente, digamos, desde el punto de vista observacional, es fácil de detectar los fenómenos. Hay, digamos, montones digamos, de efectos observacionales, digamos, con nombre y apellido, que yo, efecto Struve-Sade, por ejemplo, para el problema justamente de la variabilidad de la intensidad de las líneas espectrales en función de la fase orbital, porque justamente la temperatura de las estrellas no es la misma, o sea, uno no ve la misma estrella en cada parte de la órbita, porque la estrella justamente tiene muy diferentes las temperaturas. Pero la gente está haciendo progreso muy importante, justamente con este tema de los códigos que son, en cierta medida, códigos abiertos, así, y que se les da participación a la gente. Por ejemplo, la gente que trabaja con el código de MESA para el tema de evolución estelar, o por ejemplo, los que están trabajando en Phoebe para el tema del modelamiento digamos, de sistemas binarios que incluyan justamente modelos de atmósfera, porque lo están incorporando los modelos de atmósfera. Entonces ahora la curva de luz no es solamente la curva de luz modelada en el continuo, digamos, en alguna banda fotométrica en particular, sino que justamente incluso la puedo modelar en la línea espectral, porque justamente incorporan el código de atmósferas y uno puede calcular entonces el modelo de atmósfera para cada pedacito de estrella y después justamente integrarlo en función de la deformación de la estrella y obtener un espectro muchísimo más realista de lo que es digamos, la aproximación antigua, digamos, que era básicamente suponer que la temperatura de la estrella era toda la misma. Para los colegas físicos es importante decir que más de la mitad de las estrellas están en sistemas binarios. De la estrella masiva, por lo menos. Entonces no... Sí. Uno dice, no, voy a dejar las estrellas binarias de lado, voy a dedicarme solo a las singles, solas. Pero la cosa no es tan simple, sino que para colmo, digamos, cuando hacen los modelos, cuando hacen así estimaciones en base a los modelos de evolución estelar, en función de las binarias, como las estrellas cambian de tamaño mucho durante la evolución, entonces si uno tiene una binaria de corto periodo que está en estrellas demasiado próximas, en algún momento se tiene que empezar a tocar, entre comillas. Entonces ahí se empiezan a transferir materia. Y las binarias masivas, claro, exactamente, se espera que un tercio de las binarias masivas terminen en fusiones estelares. Y obviamente piensen ahí el tema del momento angular, porque si uno tiene momento angular distribuido en la órbita, al juntar dos estrellas y formar una estrella, el momento angular pasa a formar parte de un solo cuerpo, y ahí entonces pasamos a tener los famosos rotadores rápidos de astrofísica, de estelares. Bueno, también si uno mira para atrás en la historia, piensa, somos capaces de hacer un espectro de una estrella, pero eso recién se hizo en los 70 la primera vez, no es hace 80, 100 años, realmente el avance 50 años. Una cosa, bueno, me da un poco de lata interrumpir el diálogo que se había estado dando, pero como para darle espacio a gente que pueda tener otra consulta, o también considerando que llevamos un poco más de casi una hora, un cuarto, bueno, y hay gente que se está despidiendo, entonces, como para ver una última consulta, sino poder despedir a Miquel cuando están todos y no que vaya quedando 1 o 2 personas nuevas. Sí, después seguimos nosotros por WhatsApp, Rodolfo. Sí. No, parece que no habrían más consultas. Perdón, ¿qué hora, Son las 11:15. 11:15. Yo tengo otra clase. Felicitaciones por tu trabajo, Michel. Brillante tu charla, muy entretenida, muy descriptiva, y ha sido un placer volver a verte. Muchas gracias. Esperemos que podamos visitar La Serena pronto para verlo a todos ustedes, pero... Muy bienvenido serás. Dubitativo si voy a ir al sur para el eclipse, así que no sé cuándo podré ir a La Serena. Sí. Sí, de hecho quería felicitar a los 3 grupos ahí por el programa venidero de doctorado compartido. Yo creo que es una excelente oportunidad, una excelente idea.
hay mucha física que puede ser compartida y astronomía una gran palanca para llevar adelante el proyecto. Así que los felicito y deseo los mejores resultados para ustedes. ¿Ok? Gracias. Gracias, Alexander. No sé quién puede contestar esta pregunta. Ignacio Araya pregunta, ¿van a compartir la grabación? Si es así, ¿cómo? ¿Dónde se puede ver? Sí, María José debería estar grabando y en algún momento vamos a indicar. Las van a subir a YouTube, me parece, pero todavía están haciendo el canal de YouTube para subirlas. Pero ya hay 3 charlas grabadas, pero están grabadas. Eso es lo importante. Perfecto. Supongo que tú nos vas a mandar un correo cuál es el canal y para que todos los participantes lo sepamos. Sí, Yerko lo está viendo. Muchas gracias. Entonces, pareciera que ya estamos, bueno, reiterar los agradecimientos, Michelle, y será hasta la próxima. Bueno, al final no me quedó claro si en 2 semanas más va a haber o no. Vamos a continuar el 24. Ya, perfecto. El 24 continuamos. Ya. Cualquier novedad, obviamente avisamos con tiempo. Ok. ¿Ya? Rodolfo, yo te llamo por Ok, WhatsApp. suerte. Sí, ya, te escribí. Chao, suerte. Chao, que estén bien todos. Nos vemos. Chao.